Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Un feliz sábado. Bienvenidos a nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, terminamos un trimestre y ahora entramos al último trimestre del año. Es el cuarto trimestre y este trimestre estaremos estudiando el gran tema de la educación, hablando específicamente de la educación cristiana. Así es que tendremos una lección profunda para poder llegar al final del trimestre con ese conocimiento necesario de ver los beneficios reales de esa transmisión de valores, de transmisión de información que ayuda muchísimo al desarrollo integral de las familias, de las personas, niños, jóvenes, adultos. Muy bien, vamos a hacer una oración y entonces entraremos de lleno a nuestro repaso. Oremos juntos. Padre, gracias te damos por tu presencia entre nosotros. Gracias por esta oportunidad y por este nuevo trimestre que empieza, es el último del año. Señor, suplicamos que tú sanes nuestra tierra, que tú puedas darnos el beneficio de volver a encontrarnos con nuestros hermanos en el templo. Oramos para que este trimestre también sea de bendición y llenos de tu Espíritu Santo. Ven a nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, la lección de escuela sabática tiene una introducción muy interesante y nos lleva a estoy hablando de la lección completa en general, no de esta semana específicamente. Siempre tiene una introducción general que nos ayuda a comprender hacia dónde va a apuntar específicamente el estudio de todo este trimestre. Y entonces me gustó mucho porque usó un texto bíblico muy interesante con relación a lo que es la educación cristiana. Y dice así, déjeme que lo voy a trabajar aquí rápidamente. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Bueno, yo creo definitivamente que cuando hablamos de proverbios y escuchamos estos versos, vamos de alguna manera entendiendo que la adoración a Dios, la reverencia que le damos a Dios, que es el principio de la sabiduría, del yohmaj, de la sabiduría, de la inteligencia espiritual, ese principio se complementa con el conocimiento del Santísimo. La inteligencia viene justamente por el conocer la voluntad de Dios y conocer a Dios de una manera especial. Voy a agregar a este texto ya Colosenses capítulo 1. Colosenses me gusta mucho. En el capítulo 1 de Colosenses, el verso 9, amplía esta idea de que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando estamos hablando acá de inteligencia, estamos hablando de la madre de las inteligencias, la inteligencia espiritual. El apóstol Pablo nos dice en un lenguaje un poco más del Nuevo Testamento lo siguiente. Fíjate lo que dice en el capítulo 1 de Colosenses, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, la reverencia a Dios, nuestra adoración a Dios, más el conocimiento que nosotros tengamos de Él, de su voluntad, que está registrado aquí prácticamente en la Escritura, dice, eso producirá sabiduría, dice el apóstol Pablo, e inteligencia espiritual. Entonces, de entrada nuestra lección ya nos está guiando definidamente a lo que es la idea de que la educación justamente buscará esto, que nosotros entendamos
que el Dios Todopoderoso, a quien nosotros debemos honrar, debemos amar, debemos creer en Él, Él también es para nosotros el guía que nos educa y nos lleva al conocimiento de su voluntad, porque Él es el Dios poderoso, el Dios inteligente, omnipotente, omnisapiente, y nos conviene muchísimo ser enseñados por Él. Usa también en la introducción de la lección general una cita del Espíritu de Profecía que dice así, y es interesantísimo porque aquí coloca ahora la base de lo que es la esencia de Dios y de lo que va a ser la enseñanza de Dios en este proceso educativo en el que Dios va a enseñarnos conceptos profundos y va a ampliar nuestro conocimiento de manera integral para ser adoradores como Él espera que seamos, verdaderos. Dice, este es el libro La Educación, página 16, esta cita, noten esta cita. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Somos educados en amor. El fundamento de la educación es el amor. Es más, los 10 mandamientos dados por Dios que forman parte de su proceso educativo para nosotros están fundamentados en el amor a Dios y el amor expresado a nuestro prójimo. Entonces dice, esto se ve claramente en la ley que Dios ha dado como guía de la vida. El primero y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas, la mente y el corazón, significa, subrayen esa parte, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. O sea, el propósito de la educación es aceptar, entender el amor de Dios y vivir el amor de Dios. Significa que, en otras palabras, el carácter divino debe ser replicado en cada corazón, en cada uno de los hijos de Dios, a quien Él llenará de sabiduría y de inteligencia espiritual. Dice, leo otra vez esta parte. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas nuestras fuerzas, la mente y el corazón, significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que todo el ser, cuerpo, mente y alma, debe restaurarse a la imagen de Dios. ¡Wow! Profundísima esta cita. Al final tengo una cita también que está en nuestra lección, que está profunda. Yo quiero dedicarle tiempo a esa cita al final de nuestro repaso. Entonces, en otras palabras, la Escritura declara que Dios es amor, y entonces el amor es la base de todo el plan educativo, de todo el proceso educativo, la columna vertebral del proceso educativo de todo ser humano para crecer bio, psico, socio, espiritualmente de manera integral, holística, es el amor. Y esto es maravilloso, porque God is love. Dios es amor. Ese es su carácter. Y no podemos explicar todo del amor porque excede, como lo dice el apóstol Pablo, a todo conocimiento. Entonces, debido a que el Señor es la fuente de todo verdadero conocimiento y de toda verdadera educación, porque la base es el amor y el amor viene de Dios porque Dios es amor, entonces la educación cristiana debería dirigir nuestra mente hacia Él y hacia su revelación acerca de sí mismo. O sea, Dios nos ha revelado, no solamente a través de la revelación general, la naturaleza, sino también a través de su palabra. Por supuesto, en la naturaleza podemos aprender muchas cosas y la lección de esta semana apunta a eso, como lo hicieran Adán y Eva antes de la caída. Pero también hoy, a pesar de eso,
A pesar del abismo que formó el pecado, tú y yo podemos crecer, podemos desarrollarnos mental, física, espiritualmente en este conocimiento que transforma nuestros corazones de adentro hacia afuera y que se evidencia en una vida de servicio, de humildad, de elecciones inteligentes, una vida de real compromiso con ese Dios maravilloso y la misión que el Señor nos ha dejado. Muy bien, hay una parte final en la introducción general, dice, esta es la razón del tema de la lección de este trimestre. ¿Qué significa tener una educación cristiana? ¿Y cómo podemos nosotros como iglesia encontrar por todos los medios una manera de que todos nuestros miembros puedan obtener esa educación? O sea, al final de cuentas este trimestre, de paso la lección ha sido hecha por profesores, directores de diferentes colegios, universidades, han trabajado para esta lección, tratando de animarnos, de apuntar a que nosotros podamos valorar la educación cristiana por el hecho clarísimo que nos acaba de presentar nuestra introducción general, de que la educación cristiana está basada en Dios, en el amor de Dios, en el amor por Dios y cómo podemos nosotros aprender junto a Él para llegar a ser hombres y mujeres inteligentes espiritualmente. Nuestra lección para esta semana nos dio un texto interesantísimo en Job 36, 22. Decía el texto así: He aquí Dios es excelso en su poder. Y hay una pregunta que hace Job: ¿qué enseñador semejante a él? O sea, ¿puede haber otro que tenga la capacidad de enseñar como Dios? Imposible. Por eso este texto me llamó la atención poderosamente. No hay otro enseñador como Jehová de los ejércitos. La mayoría de los estudiantes de la Biblia conocen la historia de Génesis 1 al 3. La trama parece seguir una serie lógica de acontecimientos. Dios crea, Dios instruye a Adán y a Eva. Adán y Eva lamentablemente desobedecen, pecan y son desterrados del Edén. Pero, no obstante, un análisis más detallado de los primeros capítulos del Génesis, especialmente a través del lente de la educación, revela las ideas de el elenco, el escenario y la historia. O sea, como que en esos 3 primeros capítulos de Génesis, como lo dijimos en varias oportunidades en nuestro repaso, contienen una cantidad de elementos que ilustran la manera como Dios, ahora en este caso de esta lección, cómo Dios educa, cómo Dios crea el ambiente, el escenario para poder desarrollar en nosotros esta capacidad que para Adán y Eva era perfecta, el poder aprender de Dios. Imagínense ustedes, Adán colocó los nombres a todos los animales y así los llamamos hasta hoy. ¿Cómo ellos pudieron conocer en detalle la gloria de Dios manifestada en la naturaleza y en esa perfección que tenían? Bueno, entonces definitivamente el tema da para muchísimo. Hay una cita importante aquí en la introducción de la lección y dice así, escúchenla, muy buena, libro de la educación, página 20. De paso, la mayor parte de citas van a ser del libro La Educación. Dice, el sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Interesante. O sea, el modelo del Edén debía ser un modelo para nosotros en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. El jardín del Edén era el aula. El jardín del Edén era el aula, el escenario. La naturaleza era el libro de texto. El jardín, el aula. La naturaleza perfecta, el libro de texto. ¿Quién creen ustedes que era el maestro? El mismo Jesús, el mismo creador, el maestro de Galilea. Y los padres de la familia humana eran los
alumnos. O sea, los primeros seres creados fueron los alumnos de ese Dios todopoderoso. Así que ese modelo, nos dice esta cita, debía ser el modelo para todos los tiempos. El jardín del Edén, el escenario, el libro de texto, la naturaleza, y el mismo Dios, Jesús, el Maestro. Por lo tanto, entonces, el Señor fue el fundador, director y maestro de esta primera escuela. Bueno, y la lección nos llevó prácticamente al jardín del Edén. La primera escuela y el contraste con la primera escuela. Entonces nos llevó a unos textos que son ya conocidos, los hemos repasado. Dice así: entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este era es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Gidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo de árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, noten ahora la palabra, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Voy a leer el verso 24 hasta el 25 también. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí, en este texto, ustedes ven las 3 cosas que mencionamos. El escenario, el Edén. El libro de texto, la naturaleza. Y ven a Dios como maestro, enseñándole al hombre y colocándole límites al hombre, mostrándole al hombre su trabajo, dándole una tarea para hacer. Y esto es lo que maravillosamente nos da a nosotros una visión, una perspectiva de lo que significó la manera como Dios empezó a educar al hombre desde el Edén. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y les dio un hogar y un trabajo provechoso. Si consideramos la dinámica entre docente-alumno, esta es una relación ideal. Dios conocía las habilidades de Adán porque Él lo había creado y podía enseñarle a Adán sabiendo que Adán podría alcanzar todo su potencial a perfección. Increíble. Ahora, Dios también le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que fuese feliz. Y todos los recursos que tenía a su alcance eran para que fuese feliz. Por lo tanto, el hombre asumió responsabilidades. Y el asumir las responsabilidades en este proceso educativo producían felicidad en Adán.
Ahora, Dios conocía el corazón de Adán y lo que necesitaba Adán para poder prosperar. Por lo tanto, le dio la tarea de cuidar del jardín. Y Adán trabajó de una manera perfecta. Oye, increíble, trabajo perfecto. Atendió de manera perfecta lo que Dios le dio. Y esa inteligencia perfecta de Adán, imagínense ustedes, a todas las especies de animales que había, que él puso su nombre, cuidó, labró la tierra. Entonces, quiere decir que esa inteligencia perfecta, conociendo, entendiendo, buscando la manera de entender cómo Dios había creado tanta belleza. Lamentablemente, nuestra lección dice: a los que solo conocemos un mundo de pecado y muerte, se nos hace difícil imaginar lo que debió haber implicado el trabajo y las lecciones que sin duda alguna Adán aprendió mientras trabajaba y cuidaba el jardín, que además era su hogar. Dios también sabía que el hombre necesitaba tener una estrecha relación con él, por lo que creó un espacio íntimo en el Edén dentro de los límites del jardín. Dios quería comunicarse con el hombre y lo hizo. Todo esto atestigua el propósito de Dios en la creación y su amor por la humanidad. Pero ¿qué pasa? Toda esta primera escuela, ahora entra un intruso, y ahí viene la parte 2 de la lección. Nuestra lección dice: una de las grandes alegrías para muchos maestros es amar a sus alumnos y crear todo el ambiente para que ellos puedan vivir y disfrutar del proceso educativo. Así también en el Edén todo estaba armado para poder disfrutar de ese proceso educativo. Sin embargo, un cambio brusco se dio en esta situación. Ese cambio brusco implicó que definitivamente Eva y Adán prácticamente se alejaron voluntariamente de las enseñanzas que Dios les había dado. Se alejaron totalmente del Señor. Dios había dado órdenes claras y esto está registrado. Y entonces no debían comer del árbol prohibido. Hay algo que se destaca en esta historia, dice la lección, es que Adán y Eva fueron creados como seres morales libres, seres que podían elegir entre la obediencia y la desobediencia. Pero el pacto de Dios con ellos era un pacto de lealtad. Él era su Dios. Pero la serpiente entró a moverles el piso. Y aquí es donde viene el engaño de la serpiente. Aquí viene el intruso para marcar el contraste. Y está en el verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Wow, aquí la serpiente entró con un mensaje completamente para desvirtuar todo lo que Dios les había enseñado, todo lo que los ángeles les habían mostrado a Adán y Eva. Lamentablemente dice: si comían del árbol, ciertamente morirían. Pero Eva no entendió, no se dejó engañar por la maldita serpiente, por el maldito enemigo de Dios que hasta hoy sigue engañando a la raza humana. Entonces, en esta primera parte, nuestra lección destaca ese contraste, cómo el aula perfecta terminó lamentablemente en esta situación complicada y difícil. En la parte que viene, que es de la parte 3, veremos cómo se pasó por alto el mensaje. En esta parte, Eva, incluso con sus propias palabras, empezó a diluir lo que se le había enseñado. Aunque no malinterpretó lo que el Señor le dijo, obviamente empezó a no tomárselo en serio. En esta parte, la idea es que nosotros podamos ver las consecuencias de esta terrible decisión. Dice el verso, vamos a volver al verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esta historia nosotros la hemos repasado tantas veces. Podemos darle tantas explicaciones a esto, pero no puedo extenderme más. El tiempo me está llegando, pero sí quiero compartir contigo una cita que aparece en esta parte de la lección. Patriarcas y Profetas, en la página 39. Mira lo que dice. Dice: Adán comprendió que su compañera había transgredido el mandato de Dios, el pacto que habían hecho con Dios de lealtad, menospreciado la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de fidelidad y amor a Dios. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de ella, cuya compañía había sido su gozo. ¿Cómo podía hacer eso Adán? Desgraciadamente, aunque sabía diferenciar el bien y el mal, también Adán eligió incorrectamente. Adán y Eva no fueron leales a Dios. Ahora, esa es historia. El abismo se creó por la desobediencia. Ahora esta es nuestra realidad. Este tiempo es nuestra realidad. ¿Cómo nosotros enfrentamos esta realidad? ¿Cómo? ¿Cómo podemos nosotros aprender del amor de Dios en ese escenario maravilloso que nos muestra a través de la naturaleza y la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros en este libro texto, tanto de la naturaleza como la Biblia, encontrar la esencia de esa inteligencia espiritual, de ese proceso educativo integral que Dios quiere que tú y yo podamos vivir? ¿Cómo? ¿Cómo poder dejarnos enseñar por el Maestro? Y entonces nuestra lección nos habla de recuperar lo que se ha perdido. En la parte 4 y en la parte 5 vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1, miren qué hermoso mensaje pone Pedro aquí para mostrarnos cómo podemos recuperar lo que hemos perdido, cómo podemos comprender mejor el propósito de la educación para nuestros días. Y entonces dice 2 de Pedro capítulo 1, versos 3 al 11. Miren lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Quiere decir que entonces el proceso educativo, la idea de poder formarnos, de poder guiarnos en este crecimiento biopsicosocioespiritual por parte de Dios, cuya base es el amor, a pesar del pecado, nosotros tenemos la gracia maravillosa de Cristo que nos permite volver a edificar, volver a desarrollar en nuestros corazones estas virtudes, estos dones. Yo lo leería al revés. Yo diría que el amor produce en nosotros afecto fraternal, que el afecto fraternal hace que seamos personas piadosas, que la piedad produce en nosotros paciencia y obviamente tenemos dominio propio, controlamos nuestro carácter. Y entonces ese dominio propio nos permite estar al tanto del conocimiento que Dios quiere darnos, porque podemos tomar el tiempo para estudiar su palabra. Y todo esto es una virtud que evidencia la fe en nosotros. Eso es lo que yo percibo de este proceso maravilloso en el que Dios quiere restaurar su imagen de amor en cada uno de nosotros, sus alumnos. Y voy a ir cerrando, ya no me queda mucho tiempo. También nos llevó la lección al capítulo 2 de Pedro, al capítulo 2 de Segunda de Pedro, y entonces allí nos habló acerca de cómo debemos nosotros no perder el respeto por la autoridad. No debemos despreciar la autoridad que Dios tiene y tampoco el proceso en el que Él con autoridad nos educa y nos edifica. Dice en el capítulo 2, versos 1 al 17, es un poquito largo, pero déjenme terminar con esta parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es como que aquí estamos viendo el contraste mismo de lo que pasó en Edén, de lo que pasó. Mientras Dios estaba tratando de edificar a Adán y Eva, lamentablemente el intruso vino y les robó la felicidad a Adán y Eva. Lo mismo hoy. Si nosotros dejamos que Cristo edifique nuestros corazones, siempre habrá gente, instrumentos de Lucifer, de extrema derecha y de extrema izquierda, que tratarán de quitarnos a nosotros de la centralidad que es Cristo Jesús. Y estos falsos profetas, falsos maestros, van a hacer que nosotros perdamos. O te vas al liberalismo completo y abandonas los términos de la fe, o te vuelves un obsesivo y apartado de la verdad, tratando de, lamentablemente, obsesionadamente, llegar a ser un tropiezo para los demás. Los falsos cristos y los falsos profetas salen de nuestra gente que conoce la palabra, pero que se obsesionan y enferman mentalmente. No, Dios quiere que nos mantengamos en el equilibrio de la educación, en el equilibrio hacia donde Él quiere apuntar, en un desarrollo biopsicosocioespiritual integral, holístico, y una educación que tenga como base el amor de Dios y que produzca en nosotros mansedumbre, humildad, servicio y un amor hacia nuestro Dios expresado a través de nuestra adoración. Muy bien. Les decía que quiero leerles la última cita. Permítanme, yo no quiero cerrar sin poder leer esta última cita que me pareció sumamente importante, y con esto cerramos nuestro repaso de esta semana. Dice así, esto está en el libro de Patriarcas y Profetas, páginas 32 y 33. La cita dice así: la santa pareja era no solo hijos bajo el cuidado paternal de Dios, sino también estudiantes que recibían instrucción de parte del Creador omnisciente. Eran visitados por ángeles y se gozaban en la comunión directa con su Hacedor, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Estaban llenos de vigor que procedía del árbol de la vida, y su poder intelectual era apenas un poco menor que el de los ángeles. Los misterios del universo visible, las maravillas del perfecto en sabiduría,
le suministraban una fuente inagotable de instrucción y placer. Las leyes y los procesos de la naturaleza, que han sido objeto del estudio de los hombres durante 6.000 años, fueron puestos al alcance de su mente por el infinito forjador y sustentador de todo. Se entretenían con las hojas, las flores, los árboles, cosechando en cada uno de ellos los secretos de su vida. Adán estaba familiarizado con toda criatura viviente, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno les había dado nombre y conocía su naturaleza y sus hábitos. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día, todo esto estaba abierto al estudio de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque o piedra de la montaña, en cada brillante estrella en la tierra, en el aire y en el cielo. El orden y la armonía de la creación les hablaba de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba su corazón del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Esto era el escenario en el que Dios estaba educando a nuestros primeros padres. Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Necesitamos volver al libro de la naturaleza, al libro texto que es su revelación especial. Y necesitamos empezar a poner nuestros corazones en las manos del Dios de amor para que podamos crecer socio-espiritualmente saludables, nosotros y nuestros hijos. Arrancamos este trimestre hablando de educación y viajaremos por este mundo de los procesos de crecimiento, de gloria en gloria y de victoria en victoria que el Señor nos llevará. Cerramos aquí, vamos a hacer una oración y nos despediremos hasta la próxima semana. Poderoso Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por mostrarnos en tu palabra que la educación forma parte de tu plan para nuestras vidas. Guíanos, Señor, en este trimestre y enséñanos. Queremos crecer para amarte más, para adorarte de todo corazón, a ti, nuestro único Dios verdadero. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga.